Sigo sin entender por qué Sally y yo nos tomamos la molestia de ir a esa fiesta en las colinas boscosas cerca de Aspen. Todos los invitados eran mucho mayores y aburridos, aunque de un modo distinguido. Nosotras, ya cercanas a los 40, resultamos ser las jovenzuelas del evento. La casa era magnífica, una cabaña lujosa y rústica a 3,000 metros sobre el nivel del mar, con todo y cuernos de alce, un montón de alfombras orientales y una estufa de leña. Nos preparábamos para salir cuando nuestro anfitrión dijo: «No, quédense un poco más para que pueda platicar con ustedes». Se trataba de un hombre imponente y adinerado. Nos hizo esperar mientras otros invitados avanzaban hacia la noche veraniega, hasta que por fin nos invitó a tomar asiento en su mesa de madera, auténtica y artesanalmente defectuosa, y se dirigió a mí. «Me cuentan que has escrito un par de libros». «De hecho, varios», le respondí. Después de escucharme y con el tono entusiasta que uno usaría al dirigirse a una niña de 7 años para hablar de sus clases de flauta, me preguntó: «¿Y de qué tratan?». Los que se habían publicado, 6 o 7 para ese entonces, trataban sobre una variedad de temas diferentes. Pero en ese día de verano de 2003 empecé a hablar sobre el más reciente: Río de Sombras, Edward Muybridge y el viejo oeste tecnológico. Mi libro sobre la industrialización de la vida diaria y la aniquilación del tiempo y el espacio. Poco después de que mencionara a Muybridge, el hombre me interrumpió: «¿Y estás enterada de que este año se publicó un libro muy importante sobre Muybridge?». Estaba yo tan absorta en el rol de ingenua que me había sido asignado, que estuve perfectamente dispuesta a considerar la posibilidad de que otro libro sobre el mismo tema se hubiera publicado al mismo tiempo que el mío y de algún modo yo no me hubiese enterado. Mientras tanto, él ya me estaba explicando todo acerca de ese libro tan importante. Con la mirada pretenciosa que identifico también en un hombre cuando empieza a hablar sin parar, los ojos fijos en el horizonte difuso y lejano de su propia autoridad. Aquí resulta importante establecer que mi vida está espolvoreada de hombres maravillosos, de una larga sucesión de editores que me han escuchado, animado y publicado desde que era joven, de la generosidad infinita de mi hermano menor, de amigos espléndidos, de quienes podría decir, hablando de cada uno, que con gusto aprendía y con gusto enseñaba. Como el erudito de los cuentos de Canterbury, a quien todavía recuerdo tras conocerlo en el curso sobre José del profesor Pelham. Pero están también estos otros hombres. Así que don muy importante seguía de fanfarrón, hablando sin parar sobre ese libro que yo tendría que conocer, cuando Sally lo interrumpió para decir: «Ese es su libro». O bueno, en todo caso intentó interrumpirlo. Él siguió en lo que estaba. Ella tuvo que repetir: «Ese es su libro», 3 o 4 veces antes de que él finalmente pudiera digerir la información a plenitud. Y entonces, cual si estuviéramos en una novela decimonónica, palideció por completo. Las categorías límpidamente delimitadas que organizaban su mundo se confundieron tan inmensamente ante el hecho de que yo, en efecto, resultara ser quien había escrito aquel libro tan importante, que él en realidad no había leído y que solo conocía tras haber leído sobre él en el New York Times Book Review hacía unos meses.
que se quedó sin palabras por un instante, antes de seguir hablando sin parar nuevamente. Al ser mujeres nos aseguramos de estar a una distancia prudente antes de carcajearnos. Y realmente no hemos parado de reír desde entonces. Me gustan este tipo de incidentes, aquellos donde fuerzas que por lo general resultan escurridizas y difíciles de señalar, salen a rastras desde lo hondo del pastizal y se vuelven tan obvias como una anaconda que se comió a una vaca o un mojón de mierda de elefante en medio de la alfombra. Fragmento de Dramáticos Placeres, El Chile Mexicano de Juan Villoro. Charles de Gaulle se quejaba de lo difícil que era gobernar una nación con más de 300 tipos de quesos. Lo mismo puede decirse de México y sus chiles. El único rasgo en común de esta diversidad es el siguiente. Cuando le preguntas a un mexicano si algo pica, te dice que no. No conozco al mesero capaz de advertirle al comensal que la boca se le va a incendiar. Se considera traición a la patria reconocer la misión esencial de un chile de árbol o chipotle, que consiste en sacar intensas gotas de sudor en la coronilla del afectado. Yo soy como el chile verde, picante pero sabroso, dice una de las más extravagantes letras de la canción ranchera. En la dramática nación de Jorge Negrete, lo picante es sabroso. Aunque algunas variantes de lo picoso perforan el duodeno, cuando hablamos del chile, preferimos enunciar sus contribuciones nutritivas. Tiene mucha vitamina C. No todos los chiles que llevamos a nuestras tortillas son oriundos de México. El más picante de la República lleva el nombre de habanero. Se trata de un apéndice furioso y amarillo que llegó de Java en el galeón de Manila y se convirtió en el condimento decisivo de la cocina yucateca. En un principio se le decía habanero, pero como en Mérida las cosas buenas vienen de La Habana, adoptó un nombre más seductor. Sus semillas queman la lengua como pólvora encendida. Cuesta trabajo hablar con estilo de estas cuestiones, pero la vida en compañía del chile está acompañada de toda clase de aventuras gastrointestinales, a tal grado que hemos hecho de la diarrea una forma de patriotismo. Cuando el indigesto visitante pasa sus vacaciones en el excusado, decimos con vindicativo orgullo que fue víctima de la revancha de Moctezuma. En pocas palabras, nos conquistaron, pero hemos encontrado una manera rencorosa de entrar en las entrañas de los extranjeros. Hacer algo a valor mexicano significa hacerlo con muchas molestias y ninguna racionalidad. El principal rasgo de este masoquista sentido del honor consiste en comer chile a granel. Cuando estamos en el extranjero, nos ofrecen un ají de la India o Pakistán. Le entramos con fe, sin probar la fuerza del adversario con la punta de la lengua. En ese momento de arrebatadora definición nacional, confundimos las miradas de los testigos con la admiración e incluso la excitación erótica. En su novela Ciudades Desiertas, José Agustín hace que un mexicano con más complejos que Huitzilopochtli cene con un polaco que se ha acostado con su mujer y decida superarlo comiendo chile. Lo único que logra es una indigestión digna del infierno azteca. Por su forma y su encendido temperamento, el chile representa en el argot vernáculo al sexo masculino. Lo interesante de esta mezcla de erotismo y gastronomía es que se revierten las condiciones de la supremacía sexual.
A diferencia de lo que sucede con Godzilla o el cine porno, aquí el tamaño no importa. Lo fundamental es el contenido. Chiquito pero picoso. Decimos para elogiar a alguien débil que se sale con la suya en forma improbable. En un ámbito donde los adolescentes usan la cinta métrica con más constancia que los sastres para medir su dotación fálica, los chiles ofrecen una cultura alterna en la que se puede triunfar con menos envoltura. La quinta esencia del picor nunca se encuentra en los chiles voluminosos, que solo mejoran rellenos con queso o carne molida. El extracto esencial y arrebatador proviene de los ejemplares mínimos que concentran sus detonaciones. ¿Y las madres qué opinan? Ensayo de Rosario Castellanos, escrito en 1965. En los últimos años se ha debatido con pasión, con violencia y hasta con razonamientos el problema del control de la natalidad. Desde el punto de vista religioso, es un delicadísimo asunto que pone en crisis las concepciones ancestrales acerca del respeto incondicional a la vida humana en potencia y que obligaría a la revisión de muchos dogmas morales que rigen nuestra conducta. Los economistas, por su parte, se atienen a las cifras y éstas indican lo que se llama, en términos técnicos, una explosión demográfica, que seguirá una curva ascendente hasta el momento en que ya no haya sitio para nadie más en el planeta, ni alimentos suficientes para el exceso de la población. Esta triste perspectiva no tenemos que imaginarla para darnos cuenta de su gravedad, sino que basta con que ampliemos nuestra visión actual de los países en los que la miseria es regla y la opulencia la excepción de la que gozan hasta reventar unos cuantos, en los que el hambre es el estado crónico de la mayoría, en los que la educación es un privilegio y la salud es la lotería con la que resultan agraciados unos cuantos. Los psicólogos estudian los inconvenientes y las ventajas de las familias numerosas y de las constituidas por los padres y un hijo único. Los políticos calculan de qué manera pesará en las asambleas mundiales la voluntad de un país cuando cuenta o no cuenta con el brazo ejecutor de una multitud que sobrepasa cuantitativamente. Entre tantos factores que intervienen para hacer de este problema uno de los más complejos y arduos con los que se enfrenta el hombre moderno, se olvida uno que acaso no deja de tener importancia y que es el siguiente. ¿Quién tiene los hijos? Porque un niño no es solo un dato que modifica las estadísticas, ni un consumidor para el que no hay satisfactores suficientes, ni la ocasión de conflictos emocionales, ni el instrumento para acrecentar el poderío o para defender las posiciones de una nación. Un niño es, antes que todo, eso, una criatura concreta, un ser de carne y hueso que ha nacido de otra criatura concreta, de otro ser de carne y hueso también, y con el que mantiene, por lo menos durante una época, una relación de intimidad entrañable. Esta segunda criatura a la que nos hemos referido es la madre, quien durante los consabidos 9 meses sirvió de asilo corporal a un germen que se desarrolló a expensas suyas, que hizo uso y abuso de todos los órganos en su propio provecho y que cuando fue apto para soportar otras condiciones, rompió con los obstáculos que le impedían el acceso
al mundo exterior. Después viene la lactancia, las noches en velas y los cuidados especiales que deben prodigarse a quien no se aclimata con facilidad en la tierra, que es frágil, que es precioso. Las responsabilidades se multiplican con los años. Ya no es únicamente la atención al bienestar físico, sino la vigilancia de la evolución intelectual y del equilibrio de los sentimientos. Y la preocupación por equipar lo mejor posible a quien pronto ha de apartarse del seno materno para su viaje y su aventura, para la lucha y el éxito. Si la tarea de ser madre consume tantas energías, tanto tiempo y tanta capacidad, lo menos que podían hacer quienes deliberan en torno al asunto del control de la natalidad es considerar qué opinan de él las madres como personas en el completo uso de sus facultades, de sus potencialidades y de sus derechos. El nombre impropio. Es el primer día de clases en la nueva primaria. La maestra pasa lista. Hernández Juan, Juárez Adolfo, López Sandra, López Teddy. Levanto la mano, susurro, aquí. Todos voltean a verme. Pero ha de haber un error. ¿Cómo te llamas? Teddy. ¿Cómo que Teddy? ¿Así nomás, Teddy? Sí. Los alumnos me miran, sonrientes. Algunos empiezan a bromear. Teddy, Teddy Bear. Y la maestra triunfal se pronuncia. Pues en esta clase no vas a ser Teddy. Aquí te llamaremos Teodora. Teodora López. Y así fue al principio. Pero Teodora era un nombre adusto, un poco largo, lleno de vocales, inadecuado para una niña de 10 años. La maestra instauró entonces otra regla. Teodora, te diremos Teddy, únicamente como apodo de Teodora, ¿eh? ¿Me escucharon, niños? Sí, Teddy, Teddy Bear, Teddy, Teddy Bear. Ya, niños, basta. ¿Cómo definir el género? Yo me inclinaría por la tragicomedia, aunque la reiteración del episodio, cada año escolar, cada amistad recién hecha, cada presentación social, cada trámite. ¿Por qué me llamo así? Le tuve que preguntar a mis papás. La explicación me pareció un caos, una historia plagada de lagunas cronológicas. Me quedó una sola cosa clara. Mi nombre no había sido producto de una ocurrencia, de un impulso, sino de una decisión bien meditada en un momento inspirado. Mi papá me explicó que para evitar que la gente me pusiera un diminutivo como Teresita, Susanita, habían optado por ponérmelo de una vez. Y mi mamá intervino. Sí, escogimos Teddy por mi hermano Edward, al que le decíamos Teddy. Mi tío Teddy, piloto en la Segunda Guerra Mundial, había muerto en pleno combate. Era el héroe de la familia de mi madre. Todos extrañaban a Teddy, hablaban de Teddy, admiraban a Teddy y lloraban por Teddy, pero nunca percibí cómo su muerte, sucedida muchos años antes, se había entroncado con mi nacimiento, a tal punto de que con mi nombre yo me había convertido en un homenaje a su vida trunca. Sin embargo, así fue y así es. Sigo siendo Teddy, a veces hasta Tedita, y sigo respondiendo a la misma pregunta. ¿Y ese nombre? En varios momentos críticos
he resuelto ponerme un seudónimo. Alguna vez se lo anuncié a mi mamá y los ojos se le llenaron de lágrimas. Teddy iba a traicionar a Teddy. Me sentí terrible y no lo hice. Posteriormente opté por la inicial T. López Mills, lo cual no evitaba caer en una variante del desconcierto inicial. ¿A qué corresponde la T? Que de inmediato conducía a la pregunta de origen, hasta resumirse en un escueto comentario acerca de la curiosa e inútil originalidad de mis padres. No es fácil deshacerse de un nombre. Cuando me quejaba con mi papá, él me salía con el relato brevísimo de Pedro Caca, que se había cambiado el nombre a Juan Caca o viceversa. A mi papá esto le producía mucha risa. A mí más bien me dejaba perpleja, pues no veía cómo se relacionaba la broma con mi conflicto. Él advertía mi confusión y entonces me hablaba en serio. ¿Cómo te quieres llamar? ¿Quieres un nombrecito convencional? ¿Diana? ¿Adela? ¿Alejandra? Exactamente, me decía a mí misma, pero ¿cómo confesárselo? Me iba a tachar de simplona, de cobarde. Así que continué siendo Teddy, ya como un acto de valentía. En mis ensoñaciones diurnas, tumbada en un sillón de la sala o mirando un vaguísimo horizonte desde el patio, me llamaba igualmente Adriana, Claudia, Mónica. Estaba casi segura de que se podía deducir la índole de una vida a partir del nombre propio. Y de una cosa no tenía duda: si mi nombre hubiera sido Marta o Isabel, nadie me interrogaría por las razones de mi nombre. Pero ¿a quién estoy regañando? A nadie. O a mí por titubear. Aunque sí es cierto que de un nombre se deduce un destino, quizás entonces el de Teddy no venía equipado con suficiente sensatez y, como cualquier especie, buscó solo perpetuarse y durar. Teddy se propuso seguir siendo Teddy, al margen de mí. ¿Cómo te llamas? Teddy. ¿Cómo? Teddy. ¿Terry? No. ¿Telly? ¡Ay, qué bonito! Telly. ¡Qué padre nombre! ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Y dinosaurios, América Latina como utopía del atraso. A los 4 años me encontré ante una disyuntiva que decidió mi vida. En el Colegio Alemán de la Ciudad de México fui sometido a una prueba que no recuerdo, pero que provocó que yo quedara en el grupo A, es decir, en el de los alemanes. Durante 9 años solo llevé una materia en español, lengua nacional. En las clases de matemáticas había que resolver problemas de este tipo. La abuela de Udo tiene en el sótano de su casa 5 frascos de manzanas que cultivó en su huerta. Con ellos piensa hacer un Apfelstrudel. Si para cada pastel se requiere una manzana y media y en cada frasco hay 15, ¿cuántos puede hacer la abuela de Udo? Además de las imposibles matemáticas, me desvelaban otros enigmas. En México, las casas no tienen sótano y las abuelas no cultivan manzanas ni preparan Apfelstrudel.
la escuela logró que el conocimiento me pareciera una insuperable forma de la dificultad. Como mi primer idioma leído y escrito fue el alemán, saber algo significaba saberlo en extranjero. Esta educación extravagante tuvo dos resultados. Nada me gusta tanto como el español y detesto cualquier idea reductora de la identidad nacional. El origen de mis padecimientos escolares se debió a una disposición del colegio, acaso inducida por nuestra Secretaría de Educación Pública. Evitar el racismo y la segregación en los salones. Debuté en las aulas del saber en 1960, cuando la Segunda Guerra Mundial todavía alimentaba las principales películas de acción. El colegio alemán había sido cerrado durante la contienda por su filiación nacionalsocialista y se hablaba de un mítico sótano en el que se guardaban archivos del Tercer Reich. Como tantas escuelas bilingües, la nuestra siempre había tenido un grupo foráneo. Después de la guerra, el miedo al pangermanismo y el deseo de guardar las apariencias provocaron que en cada aula alemana hubiera 2 o 3 mexicanos capaces de garantizar la mezcla de culturas. Durante 9 años, mis malas calificaciones fueron toleradas por los maestros porque, al fin de cuentas, yo representaba a la sufrida raza vernácula que desconocía no solo el arte de transformar los sentimientos en Apfelfrüde, sino las declinaciones del dativo y las frases con verbo al final. En ciertos días, los maestros me consultaban como si fuera un oráculo de las tradiciones populares. ¿Tu abuela se frota marihuana en las piernas? ¿Es cierto que ustedes se ríen en los velorios? ¿Algunos de tus tíos saca su pistola en las fiestas y lanza tiros de alegría? ¿Por qué las sirvientas se van sin avisar? Los policías piden limosna y los plomeros aciertan en el día, pero no en el mes en el que fueron llamados a una casa inundada. La vida tumultuosa, incomprensible y mexicana que rodeaba al colegio llegaba en estas preguntas a los delegados folclóricos de cada salón. Con el tiempo, los temas aumentaron de complejidad. A los 11 años me sentí en la obligación no solo de explicar, sino de defender los sacrificios humanos de los aztecas. Puesto que yo representaba la otredad, nada podía beneficiarme tanto como las rarezas. Mientras más picaran nuestros chiles, mejor sonarían mis informes. Los maestros gozaban con las truculencias de su país de adopción. Su demanda de exotismo me hizo describir una patria exagerada, donde mis primos desayunaban tequila con pólvora. Mis tías se encajaban espinas de agave para castigar sus malos pensamientos y sangraban por la casa, como si posaran para Frida Kahlo. Mi abuelo era fusilado en la Revolución y por todo legado dejaba el ojo de vidrio con el que yo jugaba a las canicas.
¡Axú!, exclamaba el profesor al enterarse de que no había hecho la tarea, porque pasé el Día de Muertos dedicado a comer una inmensa calavera de azúcar que llevaba mi nombre. Lo estrafalario siempre convencía. Hola, en esta ocasión les compartiré un ensayo de mi gran querido maestro y amigo Fernando de León y lleva por título La experiencia compartida. Las intenciones del francés Philippe Daguerre en los textos breves que conforman su libro El primer trago de cerveza y otros pequeños placeres de la vida son biografías. En un estricto sentido de la palabra lo son, pues hablan de la vida en especial y usando sus propias palabras hablan de los pequeños placeres de la vida. Me refiero particularmente a 3 textos. El primer trago de cerveza, las esferas de vidrio y llamar desde una cabina telefónica. Beber cerveza, tener una esfera de vidrio, hacer una llamada telefónica son asuntos que irrecusablemente forman parte cotidiana de la vida. Ahora bien, son textos autobiográficos, aunque Daguerre se ha propuesto ocultarlo con cierto pudor, son escritos. Sus escritos no tendrían sentido si no hubieran sido extraídos de su propia experiencia. Lo que pretende y con frecuencia consigue es partir de una experiencia íntima, desnudarla de datos personales y contándolo todo en la primera persona del plural. Involucra a sus lectores. Más que contar su experiencia, lo que Daguerre quiere es que los lectores la vivan con él, que se identifiquen con esa sensación que él ha tenido o que al contar esa experiencia capacite al lector para reconocerla en el futuro, cuando le llegue a suceder o pueda disfrutarla. Entonces los textos de Philippe Daguerre, ¿qué son? ¿Biográficos? ¿Autobiográficos? Se puede acusar al francés de hacer literatura y sería cierto, pero en particular lo hace, no tiene género. Y si hubiera que acuñar uno, podría ser escritura polibiográfica, pues conveniente de vivencias de uno que es propia, en la vivencia de muchos que es ajena. Para exponer con mayor claridad es preciso ir a los textos. El primer trago de cerveza. El asunto está sobre la mesa. Pocas personas negarían la delicia que puede ser una cerveza fría en el momento y en el lugar adecuado. Daguerre lo da por hecho y comienza haciendo lo que para él es una verdadera revelación. No el hecho de beber una cerveza entera, sino beber el primer trago solamente. Es lo que vale la pena. El resto es anodino, una abundancia chapucera. Escribe. El primer trago es la cumbre y de ahí en adelante todo es bajada. Llega a elaborar un divertido juego de palabras. Bebemos para olvidar el primer trago, como si dijera que bebemos para olvidar un primer amor. El primer trago de cerveza es el idilio que surge entre ese líquido y nuestro paladar, y de tan placentero resulta que duele recordarlo. Exagera el autor, pero no importa. Se tiene licencia para exagerar. Si el resultado hace de algo tan vano como beber cerveza una experiencia irrepetible, esa exageración y también esa extralimitación
llevan a Deleuze a paladear el trago antes de darlo, a detenerse en la palabra trago y al pronunciarla hacerla un placer espumoso en los labios, una frescura en la tráquea. La cerveza es amarga, es bien sabido. Deleuze juega con esa idea de la amargura que no es un sabor, sino un estado de ánimo en contraposición con la alegría que genera beberla. Amarga alegría es la unión de dos contrarios, un milagro del lenguaje. Ahora la invitación que el francés hace al lector ya es doble, que se deleite con una experiencia y a la vez que disfrute del lenguaje que enuncia esa experiencia. Las esferas de vidrio. Es un texto en que la vivencia es algo menos fisiológico y más abstracto. Es una mezcla del placer que brinda a la vista esos objetos, con el placer de la imaginación. Se necesita vista e imaginación para entrar en una esfera de vidrio, para aceptar que esa ciudad en miniatura no es una mentira infantil, para entender que siempre sea invierno en esa ciudad y que solo si la agitamos desencadenamos una tormenta de nieve. Una vez aceptado todo esto, cada quien ve en ella algo. Deleuze nos lo anuncia. Las esferas de vidrio algo recuerdan. Pertenecen a esa lista de objetos que desencadenan los recuerdos, como souvenirs prefabricados, llaveros, postales, ceniceros, tazas, que representan las circunstancias en las que fueron comprados, para quién los compramos o quién nos los regaló, o aquellas cosas que de manera íntima liberan nuestra memoria, el olor a pasto cortado, un perfume, el color de una prenda, una canción, etc. Así las esferas de vidrio, aun cuando pretenden ser distintas, son todas formalmente iguales y funcionan como esas bolas de cristal en las que los adivinos decían ver el futuro. Pero en este caso, cada uno vería un fragmento especial de su pasado, algo inolvidable que dormita en la conciencia. Deleuze encuentra ahí dentro reinos de alta soledad, pero también un mundo al alcance de la mano, que lentamente recupera la tranquilidad, es decir, encuentra esperanza. Sobre el tema que toca el tercer texto, yo debo confesar algo. Abomino los teléfonos. Me parecen detestables porque me ponen en desventaja conmigo mismo, me hacen sentir torpe en la conversación, me niegan toda esa información visual, olfativa y táctil que da el hablar con alguien cara a cara. Vivo creyendo que arruino mis amistades cuando hablo con ellas por teléfono, que los teléfonos no nos propician el desencuentro y la evasión entre las personas y que son, sin embargo, un mal necesario. Camino siempre con mi peor enemigo, colgado de la cintura en forma de celular. A él debo 1000 bondades y yo nunca termino por aceptarlo. Lo que Deleuze cuenta en su texto llamada Desde una cabina telefónica es menos visceral. De la incomodidad que da meterse en una cabina telefónica y el rito de hacer una llamada pasa a la maravilla de ofrecer, en cambio, hablar con un ser querido, escuchar su voz. ¿No es curioso todo lo que la pura voz puede decir de una persona que amamos? Su tristeza, su fatiga, de su fragilidad, de sus ganas de vivir, de su alegría. La respuesta a esta pregunta es sí. Es curioso, y sí, en la voz está toda esa gama de tonalidades que interpretamos casi con desesperación. También para mí, cuando he
estado lejos de las personas que quiero, el teléfono ha dejado de ser mi último recurso para convertirse en mi mayor esperanza. Entonces la prosa de Deleuze me funciona y comparto su experiencia y sus palabras. Al final de este texto es tan hermoso que roza los ámbitos del poema en prosa. Cito: esa voz tan cercana y tan lejos te dice que París no es un exilio, que las palomas vuelan por encima de las bancas, que el acero fue suavemente derrotado. En suma, Philippe Deleuze no pretende apropiarse de vivencias comunes, cual si aplicara sobre ellas un derecho de autor. No busca burlarnos o embaucarnos con su estilo literario. Todo lo contrario. Sacrifica lo pequeño, lo propio, para ofrecer al lector lo grande, una experiencia que cualquiera de nosotros pueda disfrutar. Pero lo más importante es que cada texto da un modelo a seguir, un instructivo para asombrarse ante la propia vida, para deleitarse con el lenguaje que se ha usado y sobre todo para que los principales temas de escritura no sean necesariamente los grandes logros o las peores tragedias, de que cada quien pueda, sino saber encontrar los pequeños placeres cotidianos, los que tenemos siempre al alcance de la mano y nunca los reconocemos.